Bueno, Valentino, Cristian, María Paula y Mariana, les voy a enviar la segunda parte del resumen de los temas que entran en la evaluación para que los tengan en cuenta y para que tengan un material adicional. Nosotros en la clase pasada, o pues en las clases que vimos, habíamos hablado ya adelantado el concepto de PIB, Producto Interno Bruto, como ese valor monetario de todo lo que produce un país, entiéndase bienes y servicios, generalmente en el término de un año, y que nos permite reconocer cómo está creciendo o decreciendo nuestra economía. Bueno, ahora vamos a mirar esos conceptos que vimos macroeconómicos en las realidades y con cifras. Entonces, vamos a iniciar, por ejemplo, a ver el comportamiento del PIB por los años. En los años, por ejemplo, a partir de los últimos 9 años, a partir del 2010. Fíjense ustedes que acá, para 1980, no alcanzábamos en billones de dólares los 60 billones en nuestro PIB. Y hay un momento en que se dispara nuestro Producto Interno Bruto, fíjese, a partir del 2004, teniendo un techo en el 2013, aproximadamente, miren, en el 2013, 381 billones de dólares, que es bastante, si lo tenemos en cuenta, con la mm, cantidad inicial en el 2004. Tenemos un crecimiento bastante acelerado, ¿sí? Entre el 2004 y el 2013. También podemos ver, por ejemplo, que a partir del 2013 decrece nuestro Producto Interno Bruto, ¿cierto? A menos de 300, mire. Para el 2016, 282 billones de dólares. Y fíjese que aquí hay una pequeña recuperación de ese PIB hasta llegar al 2019. Nos han dicho ahora en la vanguardia o en el tiempo, leía yo, que nuestro PIB se contrajo aproximadamente 15% en lo que va del año. Significa que hay que esperar las cifras a diciembre para determinar cuánto en cifras ya reales es nuestro PIB y si lo comparamos con el 2019, poder determinar si sigue decreciendo, si se mantuvo igual o si subió. Lo que pasa es que con la pandemia, pues lo más seguro es que cayó. Vamos a esperar las cifras de diciembre para poder determinarlo. El ingreso per cápita ya lo habíamos visto. Vamos a dividir ese PIB en la cantidad de habitantes y ese nos permite compararnos con otros países, el ingreso per cápita o el Producto Interno Bruto per cápita. Aquí estamos viendo, por ejemplo, los países que conforman la Alianza del Pacífico. En el caso de Chile, al dividir esa riqueza, ese Producto Interno Bruto de Chile en esa cantidad de sus habitantes, pues le da 14.897 para Chile. Por ejemplo, para México, dividiendo en la cantidad de habitantes que tiene, pues le va a dar 9.863 por habitante. Perú 6.978 y Colombia estaría con 6.432 dólares por habitante. Ahora, miren la diferencia lo que es nosotros, países latinoamericanos, con lo que, por ejemplo, producen algunos de los estados de Estados Unidos. Nomás, por ejemplo, Maryland tiene 83.242 dólares por habitante de Maryland. Entonces, fíjense ustedes cómo es de diferente en la proporción de nuestra economía con la de los Estados Unidos, inclusive con la economía de muchos de los estados de Estados Unidos. O sea, a veces uno no tiene en cuenta esas proporciones y piensa pues que cuando los Estados Unidos van a negociar con Colombia, pues que por qué no negocian, digamos, de igual a igual. Pues, obviamente la economía de Estados Unidos es muchísimas veces superior en cuanto a magnitudes y valores que la colombiana. Ahora vamos a hablar del Banco de la República y su papel para controlar la inflación. Como vimos el tema de la inflación, pues aquí vamos a mirar quién es la institución, digamos, principalmente encargada de controlar la inflación en Colombia. Entonces está el Banco de la República. Y podemos recordarles aquí que la inflación, como es el incremento acelerado de los precios de la canasta familiar, aquí hay un ejemplo muy práctico. Lo que usted compraba con 10 pesos, un ejemplo, en 1970, para el 2019 no le alcanza. Tiene que reducir la cantidad de bienes o servicios que va a comprar. El sistema financiero colombiano, pues obviamente está conformado por el Banco de la República y otra serie de entidades financieras, crediticias,
que conforman en sí un sistema orgánico. El Banco de la República tiene varias funciones, las principales las que ustedes ven acá: emitir la moneda y billetes, controlar la inflación, administrar las reservas internacionales y ser banquero de los bancos. Variación del IPC, análisis de gráficas. Vamos a mirar acá, por ejemplo, cómo el IPC ha variado a través de los años. Entonces eso nos permite ver la inflación. Recuerden que el IPC es el valor que nos va a arrojar el fenómeno de la inflación. O sea que cuando uno habla de IPC habla de la cifra, pero el fenómeno que está detrás del IPC pues es obviamente la inflación, sea positiva o sea negativa. Acá tenemos cifras en el 2010, por ejemplo, de 2,33, una muy buena inflación, pero fíjese cómo aquí en el 2011 llegamos a 4,2, en el 2000, casi ya el 2013 al 1,84, en el 2016 del 6,48 y íbamos bien, íbamos aparentemente bien, con un 3,86 que no era el 1,84 histórico que hemos tenido más baja la inflación, pero que ahora con la situación de la pandemia seguramente nos vamos a una inflación de dos dígitos. Lo más seguro es que al finalizar el año tengamos una inflación del 10 o del 11. Es muy probable, hay que esperar eh, que se consoliden pues las cifras y poder determinarlo. Aquí vamos a mirar cómo el sector primario está, digamos, distribuido en nuestro país. Les explicaba en la clase dónde está el carbón, las minas de La Guajira, dónde está la ganadería, tanto en las llanuras del Atlántico como en las llanuras de los llanos orientales. También vamos a mirar el petróleo, principalmente en los Santanderes, en el Magdalena Medio, el café en el eje cafetero, las minas de oro en Antioquia, Chocó, la papa en Nariño, aunque también hay papa en Boyacá, la caña de azúcar en el valle, cómo estamos aprovechando también el recurso pesquero en nuestros ríos, especialmente los del llano y los del sur, aunque también podemos explotar el recurso pesquero en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Lamentablemente hemos descuidado esa ventaja geográfica que tenemos de un Océano Pacífico y de un Mar Caribe. Hay otros países que sí han desarrollado la pesca definitivamente mucho mejor que nosotros. Aquí vamos a mirar cómo la ganadería está representada en nuestra economía. Vamos a hablar, por ejemplo, que en Colombia se consumen al año 7.257 millones de litros de leche y que genera aproximadamente 910.000 empleos. Al mismo tiempo estamos hablando de cuánta carne se produce al año, 935 millones de toneladas, y de cuántos bovinos existen, digamos, en nuestro territorio. Se tienen contabilizados 27,7 millones de bovinos. Un colombiano promedio consume anualmente 148 litros de leche y aproximadamente 18 kilos de carne. El sector ganadero contribuye aproximadamente al 1,6% del PIB nacional. Ahora nosotros hablando de los principales productos agrícolas de nuestro país, hay que mirar quién nos los compra y qué productos agrícolas producimos. Están las flores, el banano, el café, el aguacate, el aceite de palma y también las uchuvas, que es un fruto. Los principales socios comerciales de nosotros, pues mire, de lejos son los Estados Unidos con un 38,49%, después los Países Bajos y algunos países europeos. Y fíjense que nuestros países vecinos no son pues tan representativos en nuestro comercio internacional, siendo Chile uno de los principales con casi 4%, casi el 4%, casi igual a lo que le vendemos a China, que es aproximadamente el 3,54%. Muy bien. Aquí ahora vamos a mirar la distribución de la ganadería en Colombia, donde se encuentra el ganado vacuno, pues está pues, principalmente pues en las llanuras del Caribe, pues en Córdoba, en Cesar, en Sucre, en Santanderes, en Antioquia, en el Casanare, en el Meta, en el Caquetá. Recuerden que hay dos formas de explotar esta ganadería, la carne y los lácteos. Estos que ustedes ven aquí son más que todo lo de carne. Los lácteos se encuentran ubicados entre Boyacá y Cundinamarca, un poco Nariño y también Antioquia. Muy bien, ahora vamos a mirar la problemática que tienen los sectores agrícola
y pesquero en Colombia. Pues obviamente el sector agrícola, porque nosotros todavía no tenemos un desarrollo industrializado de este sector. Todavía dependemos mucho del minifundio, esa pequeña parcela que tienen algunos campesinos que producen con muchísimas dificultades, llenos de deuda y que no pueden explotar de forma industrializada. Deberíamos poder organizarnos para trabajar a través de cooperativas y unir esas propiedades a fin de poder presentar proyectos de producción agrícola a gran escala. También la falta de tecnología y de conocimientos en el manejo de los cultivos a gran escala, pues ha sido uno de los limitantes. En el sector pesquero, pues hemos desaprovechado históricamente nuestros dos océanos, nuestro mar Caribe, nuestro océano Pacífico, hemos desaprovechado nuestros ríos y además los hemos contaminado eh, de forma con químicos, pero también a través de la erosión hace que nuestros ríos se llenen de tierra y eso baja el porcentaje de oxígeno, la concentración de oxígeno, lo que genera que se mueran muchas especies y las que sobrevivan tengan unas características en su piel y en su sabor que difícilmente pues va a ser, digamos, que va a ser de gusto de los consumidores internacionales, de pronto de los nacionales, pero a nivel internacional pues no podemos exportar un pescado cuya piel es oscura, cuyo sabor pues se siente que es muy de tierra, precisamente porque son pescados que han sobrevivido y se han acostumbrado a un cierto grado de erosión en nuestros ríos. Acá vamos a encontrar el mapa minero de Colombia, de las principales empresas internacionales eh, que explotan minerales en Colombia, minerales como el oro, el carbón, el níquel, el acero y el coltán. Los que veo ahí pues son muy conocidos, pero alguien me preguntaba qué era el coltán. El coltán es un mineral que se está encontrando, por ejemplo, en los llanos y que es muy necesario para la actual producción de pantallas o de tecnología de pantallas de alta calidad. Problemática de la promoción minera, pues la gente pregunta, ¿qué pasa con las minas? ¿Será que sí es bueno poner minas o no es bueno? Y ahí hay un debate de nunca acabar. ¿Se necesitan los recursos? Sí, se necesitan los recursos que genera el sector minero. Es como tener usted debajo de su colchón una mina de plata y un poco de dinero guardado. Hay que explotarlo. El problema es que la explotación de los recursos mineros generalmente está atado a la contaminación del medio ambiente, a la contaminación del río, del suelo y hasta del aire, además de una destrucción casi que directa del entorno ambiental, porque hay que romper para poder explotar esos recursos. Además, también desde el punto de vista sociológico hay estudios que demuestran que la minería conlleva de manera indirecta una serie de problemáticas sociales que terminan siendo conflictivas. Por ejemplo, los obreros con demasiado dinero en pueblos que no estaban acostumbrados a tener esa cantidad de trabajadores viviendo, merodeando en sus horas libres en esos municipios. Se generan bebederos, tomaderos de licor, prostitución, juegos, en fin. Además, pues también hay violencia, porque generalmente en ese entorno de riqueza de esos trabajadores a los que les pagan, pues también muchas veces genera algún tipo de delincuencia que quiere también robar y participar de los recursos que se están generando en esas zonas. Entonces hay unas complicaciones de tipo social que hay que estudiar. Muchísimas gracias, jóvenes, y espero que preparen su evaluación. Esta es la segunda parte de los videos que estoy enviando. Cuídense, Dios los bendiga. Chao, chao.